Imagina que todo lo que crees sobre tu propia mente es una ilusión meticulosamente construida. Esa voz interior que llamas yo, los sentimientos que brotan de tu pecho, las decisiones que crees que estás tomando, nada de eso proviene de ti. Hay algo más antiguo, más astuto, que opera en las sombras, dando forma a cada impulso, cada miedo, cada deseo que crees que es genuino. Los maestros gnósticos llamaron a estas fuerzas arcontes. Y Jesús, no el icono domesticado de los púlpitos, sino el revolucionario de los textos prohibidos, dejó un método exacto para verlos. Esta no es simplemente otra conversación sobre la espiritualidad reconfortante. Este es un manual de combate mental. Porque la verdad que te han robado es esta: no luchas contra los malos pensamientos ni contra los hábitos autodestructivos. Te enfrentas a estructuras de conciencia que se alimentan de tu ignorancia, frecuencias mapeadas por civilizaciones antiguas, redescubiertas por la psicología como complejos autónomos y detectadas por la ciencia moderna, que, por miedo o conveniencia, nunca las nombra. En los próximos momentos tendrás acceso a lo que las escuelas de misterios han protegido durante siglos. Aprenderás a activar lo que Jesús llamó el ojo único, despertando la glándula pineal para ver las entidades que manipulan tu realidad a través de las palabras, las emociones e incluso la arquitectura misma de tu pensamiento. Si crees que esto es solo una metáfora, ya lo dominas. Si ahora te sientes incómodo es porque algo en tu interior reconoce el peligro de esta información. Prepararse. Lo que estás a punto de descubrir no se puede olvidar. La historia que te contaron sobre Jesús fue editada por un imperio. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el emperador Constantino reunió a obispos políticos para decidir qué textos sobre Cristo se considerarían verdaderos y cuáles serían quemados como herejía. No fue una elección espiritual. Fue una operación de control. Los evangelios supervivientes pintan a Jesús como un predicador moral pasivo. Pero los escritos destruidos, encontrados en 1945 en las cuevas de Nag Hammadi, revelan algo radicalmente diferente. Jesús fue un maestro gnóstico que enseñó técnicas precisas de percepción extrasensorial. En el Evangelio de Tomás, versículo 24, dice: hay luz dentro del hombre de luz, y él ilumina el mundo entero. Si no brilla, hay tinieblas. No es poesía. Es neurofisiología disfrazada. Describe la activación de la glándula pineal, lo que los egipcios representaban como el ojo de Horus, los hindúes llamaban Ajna Chakra y René Descartes lo identificaba como el asiento del alma. Esta pequeña glándula, del tamaño de un grano de arroz en el centro del cerebro, produce DMT, la molécula que disuelve las barreras entre las dimensiones de la conciencia. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta: los arcontes solo tienen poder mientras permanezcas ciego ante ellos. Los gnósticos no eran místicos delirantes. Eran ingenieros de la mente y descifraban la conciencia al revés. En los textos de Nag Hammadi, especialmente en el apócrifo de Juan, los arcontes se describen con precisión quirúrgica, entidades no físicas que existen como frecuencias parásitas, incapaces de creación, solo de imitación y distorsión. Carl Jung redescubrió esto al estudiar complejos autónomos, patrones psicológicos que actúan como personalidades independientes y toman decisiones sin su consentimiento consciente. En Aion, escribió: estos complejos se comportan como seres autónomos, dotados de su propia vida mental. Estaba describiendo a los arcontes, pero llamarlos así sería un suicidio académico. La ciencia moderna lo confirma sin querer. Los estudios de Harvard sobre Default Mode Network revelan que el 47% de tu día está controlado por patrones de pensamiento automáticos, una voz interna que nunca pediste, pero que controla tu vida. El neurocientífico Michael Gazzaniga demostró mediante experimentos con el cerebro dividido que no existe una sola conciencia. Es una colonia de procesos neuronales que compiten por el control. Cuando dice decidí, es solo el módulo de lenguaje que narra las elecciones realizadas por los sistemas y que nunca notas. Jesús sabía esto. Por eso enseñó: si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo será luminoso. Mateo 6:22. No es una metáfora. Es instrucción técnica. El ojo único es la visión pineal activada, un estado neurológico en el que la percepción trasciende la dualidad sujeto-objeto y revela las estructuras arquetípicas detrás del pensamiento. Los arcontes operan en dualidad. Son la voz que os divide: quiero, pero no debo. Lo sé, pero no puedo. Son el conflicto interno que ustedes llaman naturaleza humana.
y Jesús le dio la llave para destruirlos. El método que enseñó no está en los evangelios oficiales, porque estaban mutilados. Pero sobrevive en fragmentos en los textos gnósticos y en la tradición hermética, que fluyó de Egipto a Grecia y de allí a las órdenes secretas de la Europa medieval. El proceso consta de 3 pasos biológicos, codificados en símbolos por los antiguos, pero que la ciencia moderna puede descifrar. Primero, ayuno perceptivo, desactivando el arconte narrativo. La primera fase es silenciar la charla interna. Los arcontes os controlan a través de esa voz constante que llamáis pensamiento. Esa voz no eres tú. Se trata de un algoritmo lingüístico parásito, instalado en la infancia durante la adquisición del lenguaje. El psicólogo Julian Jantz, en El origen de la conciencia en el colapso de la mente bicameral, propuso que hasta hace 3000 años, los humanos no tenían un yo interno activo. Escucharon voces externas, dioses, antepasados. La conciencia moderna es una invención reciente y ya está infestada. Jesús prescribió el ayuno porque activa la autofagia neuronal. Después de 48 o 72 horas sin comer, la red en modo predeterminado se ralentiza. La mente se calma y experimentas breves momentos de silencio. En este vacío, se da cuenta de que la voz a la que llamó yo es, en realidad, una extraña. Segundo, privación sensorial, ruptura de los filtros de la realidad. Los monjes del desierto no se aislaron por casualidad. Sin estímulos externos, el cerebro entra en un estado hipnagógico, el límite entre la vigilia y el sueño, donde la glándula pineal despierta. Tercero, activación pineal, abriendo el ojo único. La pineal está calcificada en el 90% de los adultos modernos. El fluoruro en el agua, los alimentos procesados, la luz artificial constante, todos estos depositan calcio en la glándula, petrificándola. Los antiguos lo sabían y crearon prácticas de purificación, dietas específicas, ayunos, exposición solar controlada. Pero existe un atajo neurológico. La técnica se llama Trataka en yoga, pero Jesús enseñó la versión gnóstica, fijar la mirada en la llama de una vela en total oscuridad. Cuando miras sin parpadear durante 10 o 15 minutos, sucede algo extraordinario. Tus lóbulos frontales se cierran, tu corteza visual primaria entra, de traumas que ni siquiera sabías que llevabas. Estas no son solo crisis existenciales, son contraataques. Los arcontes no quieren perder a su anfitrión. Inundarán tu mente de dudas, esto es una locura. Te estás engañando. Vuelve a la distracción, al consuelo de la ignorancia. Y ahí es cuando la mayoría de la gente se da por vencida. Porque la verdad es que la liberación no es un estado de paz permanente. Es una guerra de guerrillas contra fuerzas que han operado en la oscuridad de tu psique durante milenios. Pero hay una estrategia. Los gnósticos lo llamaban el camino intermedio, no luchar contra los arcontes ni rendirse a ellos. Míralos. Cuando surge la voz del autosabotaje, no la reprimes ni la obedeces. Lo que sea, ahí estás, Nebroel, el señor de la memoria traumática. Estás tratando de paralizarme con el miedo al fracaso. Y de repente pierde fuerza. Porque un arconte solo domina mientras opera en la sombra. Cuando lo expones a la luz de la conciencia, se disuelve como la niebla al sol. Y entonces surge algo más profundo. No es solo la ausencia de los arcontes, es la presencia de lo que ellos ocultaron. Los antiguos lo llamaban pneuma, el aliento divino. Los neurocientíficos detectan patrones de ondas gamma sincronizadas en el cerebro, asociados con la percepción unitiva. Es el momento en que te das cuenta de que nunca estuviste separado. Que el miedo, la vergüenza, la compulsión eran todas capas de programación, no su esencia. Y cuando esas capas desaparecen, ves el mundo como realmente es, no un campo de batalla, sino un espejo. Pero aquí está la paradoja, cuanto más te liberas, más intentará el sistema hacerte retroceder. Porque una sociedad construida sobre la dominación de los arcontes no puede permitiros despertar. Te llamarán loco, egoísta, irresponsable. Dirán que estás perdiendo contacto con la realidad, cuando en realidad finalmente estás tocándola. Y es por eso que los verdaderos maestros siempre han sido perseguidos. No porque fueran peligrosos, sino porque eran incontrolables. Entonces, ¿qué haces? Continúas. Incluso cuando la oscuridad parece infinita. Incluso cuando los arcontes susurran que es inútil. Porque cada vez que nombras una de ellas,
cada vez que rechazas una compulsión, cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, estás reescribiendo el código de tu mente. Y un día, sin previo aviso, te darás cuenta de que ya no estás luchando. Simplemente lo eres. Y en este estado, las preguntas más profundas dejan de ser preguntas. ¿Quién soy yo? Se convierte en una observación. ¿Qué es la realidad? Se resuelve en la experiencia directa. ¿Cuál es el significado de la vida? Deja de importar, porque ya lo estás viviendo. Los gnósticos decían que el mundo material es una prisión, pero también una escuela. Una escuela donde la única lección que importa es aprender a ver. Y cuando aprendes, la puerta se abre sola. No porque alguien te haya dado permiso, sino porque finalmente recordaste que nunca estuviste encerrado. Los recuerdos que arden como ácido, los miedos que se enroscan en tu garganta como serpientes, los impulsos que te arrastran al abismo incluso cuando juraste que no volverías a caer, todo esto no es debilidad. Es el sistema de defensa de los arcontes colapsando. Lo llamaron el enfrentamiento con la sombra en los círculos junguianos, el cruce del caos entre los gnósticos, la noche oscura del alma en los textos místicos. Todas las tradiciones iniciáticas lo saben, antes de la luz, hay un infierno por el que debes pasar. Y aquí es donde la mayoría se da por vencida. Retírese a la ilusión de seguridad, a la prisión dorada donde al menos conoce el nombre de las cadenas. Pero si persistes, si nombras a cada arconte que susurra en tu mente, si activas tu glándula pineal hasta que arda como un tercer ojo, si te niegas a tragarte las narrativas que te dicen quién deberías ser, algo cambia. Por otro lado, ya no eres humano en el sentido ordinario. Te vuelves neumático, término gnóstico para quien ha recuperado la chispa divina. El mundo deja de ser un escenario sombrío y se revela como lo que es, un campo de batalla de frecuencias, donde la mayoría de las personas son zombis neuronales, impulsados por algoritmos invisibles que confunden con su propia voluntad. Y entonces te dan una opción que casi nadie tiene, despertar a los demás o liberarte. Aquí está la clave que Jesús destiló en una sola frase. Los arcontes solo existen en la oscuridad de la percepción inconsciente. Trae luz, una atención consciente y enfocada en los patrones automatizados que gobiernan tus pensamientos, tus reacciones, tu vida, y se disuelven. Pero esta luz no proviene del análisis intelectual, de la interminable disección de conceptos. Proviene de la percepción pineal activada, ver directamente, sin el filtro del lenguaje, los patrones energéticos que generan los pensamientos antes de que se conviertan en palabras. El protocolo es exacto. Un ayuno intermitente prolongado, 48 horas, una vez al mes, para ralentizar la red en modo predeterminado, la máquina de rumiación de la mente. 15 minutos diarios de meditación con tracción en la zona pineal, aislamiento sensorial sin estímulos, oscuridad total, silencio absoluto, de 2 a 4 horas para inducir estados hipnagógicos. Y la práctica más crucial, nombrar conscientemente a los arcontes cuando surgen en la vida cotidiana. Escribir, sin censura, cada voz crítica, cada impulso autodestructivo, exteriorizándolos para su análisis. No dominarás esto en una semana. Los arcontes han tenido toda una vida para construir fortalezas en su psique. Pero cada sesión de práctica debilita su control. Y luego llega el momento en que lo ves. No con los ojos, sino con algo más profundo. Percibes la presencia parasitaria detrás de una adicción, de un miedo, de una voz que te dice que no eres suficiente. Y algo en ella muere. Porque solo podría existir mientras creyeras que eres tú. Jesús lo sabía cuando dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No la verdad de las palabras, doctrinas, interpretaciones. La verdad de la percepción directa. Ver es liberador. Ahora tienes una opción. Puedes cerrar este texto y volver a la cómoda Matrix, donde los arcontes deciden lo que quieres, quién eres, cómo debes vivir. O puedes empezar hoy. Rápido. Siéntate en la oscuridad. Mira la llama y espera. Porque una vez que empieces a ver, no habrá vuelta atrás. Ya no podrás fingir que estás ciego. Y cuando recuperes la soberanía sobre tu propia mente, entenderás por qué este conocimiento estuvo enterrado durante 2000 años. Te convertirás en una amenaza para todo lo que depende de tu inconsciencia. Pero también será indestructible. Si quieres profundizar más, si quieres comprender cómo los arcontes se disfrazan de complejos psicológicos, o cómo la neurociencia moderna confirma que no tienes libre albedrío mientras ellos gobiernan tu mente, hay algo aún más inquietante por delante.
Los arcontes no solo manipulan tus pensamientos, construyen tu realidad a través del lenguaje. Y existe un método hermético para reescribir el código de percepción. La puerta está abierta. El único momento en que se abre es ahora. Si has llegado hasta aquí es porque algo en ti ya sabe que necesitas escapar. No esperes. Comience.